Nadie en el pueblo de Vallebruma recordaba una noche sin luna. Podían faltar las estrellas por culpa de la neblina, podía esconderse el sol durante días enteros en la temporada de lluvia, podían incluso secarse los rosales de la plaza y dejar de cantar los pájaros en invierno. Pero la luna siempre aparecía. Redonda, blanca, silenciosa, como un ojo enorme cuidando desde el cielo a todos los que dormían bajo su luz. Por eso, cuando una noche desapareció, el miedo comenzó a crecer en cada casa como una planta oscura. Yo tenía 11 años cuando eso ocurrió, y aunque era apenas una niña, recuerdo con claridad el instante exacto en que entendí que algo no estaba bien. Me desperté de pronto, como si alguien hubiera dicho mi nombre junto a mi oído. Abrí los ojos y vi que mi habitación estaba más negra de lo normal. Mi ventana, que todas las noches dejaba entrar un resplandor plateado que se posaba sobre mi manta, estaba completamente oscura. Me incorporé despacio, con el corazón latiéndome rápido, y caminé descalza hasta el vidrio. Afuera, el cielo era un pozo cerrado. Ni luna. Ni estrellas. Nada. Solo una oscuridad espesa, extraña, casi viva. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. A la mañana siguiente, el pueblo entero amaneció inquieto. La gente salió a las puertas de sus casas hablando en voz baja. Los perros estaban nerviosos, los caballos se negaban a beber agua, y las gallinas no querían salir del corral. Mi abuela Elvira, que sabía más historias antiguas que cualquier libro del mundo, se quedó muy seria mientras preparaba el té. Yo la miré esperando que dijera algo, pero ella solo sopló su taza, dio un pequeño trago y murmuró: si la luna se ha ido, no ha sido por voluntad propia. Mi abuela no era una anciana como las demás. En su habitación colgaban ramilletes de plantas secas atados con cintas azules, y en una repisa de madera tenía frascos llenos de semillas, piedras lisas, plumas plateadas y pequeños papeles doblados con símbolos dibujados a mano. Nunca decía que fuera bruja, porque en Vallebruma esa palabra daba miedo, pero muchos iban a verla cuando el alma les dolía o cuando sentían que algo invisible les perseguía. Ella escuchaba, encendía una vela, les daba una infusión y al final les decía lo que necesitaban oír, aunque no siempre fuera lo que querían escuchar. Abuela, le pregunté mientras ella lavaba unas hojas de menta, ¿quién puede robarse la luna? Ella no me respondió enseguida. Se secó las manos, se sentó frente a mí y me miró con esa manera suya de mirar, como si no viera solo tu cara sino también lo que guardabas detrás de los ojos. Solo alguien que conozca el lenguaje del cielo, dijo al fin. Y solo alguien muy triste o muy ambicioso. Yo pensé en esa respuesta todo el día. En la escuela nadie prestó atención a las clases. Los maestros hablaban, pero los niños mirábamos por la ventana como esperando que el cielo corrigiera su error. Algunos decían que la luna volvería esa misma noche. Otros decían que era un castigo. Los más viejos empezaron a cerrar puertas antes de tiempo, y varias madres colocaron ramas de romero en las entradas de sus casas. Al caer la tarde, el viento se volvió más frío de lo normal, y cuando llegó la noche, el pueblo entero volvió a mirar arriba. Nada. La luna seguía ausente. Esa segunda noche no pude dormir. Me quedé sentada junto a la ventana hasta que la oscuridad empezó a hacerme imaginar formas extrañas entre los árboles. Entonces lo oí. Primero fue apenas un susurro, tan débil que pensé que era el aire. Pero después volvió a escucharse, un murmullo suave, como una voz llamándome desde lejos. Pegué la frente al vidrio. No veía nada, pero la voz seguía ahí. No parecía venir de la calle. Venía de arriba. Del cielo vacío. Lía. Sentí que se me helaban las manos. Nadie me llamaba así, excepto mi madre cuando estaba de buen humor y mi abuela cuando quería abrazarme. Me quedé quieta, sin respirar. Lía, ven al estanque. No sé por qué no grité. No sé por qué no corrí a meterme bajo las mantas. Tal vez porque la voz no me dio miedo. Me dio tristeza. Una tristeza tan profunda que me dolió el pecho como si recordara algo que nunca había vivido. Me puse mi chal, salí en silencio para no despertar a mi abuela y caminé hacia el estanque que estaba al borde del bosque, el mismo lugar donde de niña me gustaba lanzar piedras planas para verlas rebotar. El pueblo parecía dormido,
pero yo sentía que la oscuridad observaba. Cuando llegué al estanque, el agua estaba inmóvil, negra como cristal ahumado. Me acerqué despacio y vi mi reflejo apenas dibujado. Entonces la superficie comenzó a brillar con una luz tenue. No venía del cielo. Venía del fondo del agua. Di un paso atrás, asustada, pero la voz volvió. No temas. El agua se abrió en un círculo luminoso, y dentro de ese resplandor apareció el rostro de una mujer. No era exactamente un rostro humano, aunque tenía ojos, labios y mejillas. Parecía hecho de niebla blanca, de luz derramada, de algo tan delicado que una sola palabra fuerte podría romperlo. Su cabello flotaba como si estuviera bajo el agua, y en su frente brillaba una marca plateada en forma de media luna. ¿Quién eres?, pregunté con la voz temblorosa. Ella me observó con ternura. Soy la guardiana del reflejo. La última voz de la luna. No entendí nada, y sin embargo sentí que aquello era verdad. ¿Dónde está la luna?, la mujer bajó la mirada, y el agua se oscureció un poco. Ha sido encerrada. ¿Encerrada? ¿Quién haría algo así? Morven. Aquel nombre me hizo sentir frío. ¿Quién es Morven? Hace muchos años, dijo la guardiana, cuando las montañas aún hablaban y los árboles podían caminar de un valle a otro, hubo un aprendiz de astrónomo que quiso entender la luz mejor que nadie. Pasó su vida estudiando el cielo, midiendo sombras, observando estrellas, escuchando antiguos cánticos del viento. Pero no le bastó con comprender. Quiso poseer. Quiso tomar para sí la luz que no le pertenecía. Descubrió entonces que la luna no es solo un astro, sino un corazón antiguo que sostiene el equilibrio entre la vigilia y el sueño, entre la memoria y el olvido, entre el miedo y la esperanza. Intentó arrancarle un fragmento de poder y fue desterrado a la montaña hueca, donde vivió solo por siglos, alimentándose de rencor. Ahora ha vuelto. Yo miré el agua sin saber qué decir. ¿Y por qué me llamaste a mí? La mujer me sonrió con tristeza. Porque tú puedes oír lo que otros ya han olvidado. Yo soy una niña. Eso, a veces, es lo más poderoso de todo. La luz del estanque parpadeó y la imagen comenzó a deshacerse. Escúchame, Lía. Debes ir a la montaña hueca antes de la tercera noche sin luna. Si no la liberas entonces, el cielo se cerrará para siempre y los sueños se secarán en los corazones de los hombres. ¿Yo sola? No del todo. Lleva contigo 3 cosas, una palabra verdadera, una lágrima de amor y una luz que no queme. Solo así se abrirá el cofre del cielo. La imagen desapareció, y el estanque volvió a quedar oscuro. Me quedé ahí varios minutos, temblando, hasta que sentí una mano sobre mi hombro. Me giré sobresaltada. Era mi abuela. No sé cuánto tiempo llevaba ahí, pero en sus ojos no había sorpresa. Sabía que te llamaría, dijo. ¿Lo sabías? Ella asintió. Tu madre también podía oír a la luna. Sentí que el mundo se detenía. Mi madre había muerto cuando yo era pequeña, y aunque mi abuela me hablaba de ella con amor, casi nunca mencionaba detalles extraños o mágicos. ¿Mi mamá? Sí. Ella escuchaba el canto del agua, entendía a los búhos y podía encontrar cosas perdidas en sueños. La luna le hablaba desde que era niña. Y ahora te habla a ti. Volvimos a casa en silencio. Al llegar, mi abuela encendió 3 velas blancas y me hizo sentar frente a la mesa. Sacó de un cajón un mapa amarillento, una bolsita de terciopelo azul y un pequeño farol de cristal opaco. La montaña hueca está más allá del bosque de los susurros, dijo señalando el mapa. No es un camino para cualquiera. Hay rutas que cambian, puentes que desaparecen, senderos que se alimentan del miedo. Pero si realmente te han elegido, el bosque lo sabrá. Abuela, tengo miedo. Ella puso ambas manos sobre las mías. El miedo no es una jaula, hija. Solo es una puerta. Puedes quedarte delante de ella toda la vida, o atravesarla. Lloré un poco esa noche, pero no de cobardía. Lloré porque de pronto sentí el peso de algo enorme sobre mis hombros.
Yo solo era una niña de un pueblo pequeño, una niña que aún extrañaba a su madre cuando olía pan recién hecho o escuchaba ciertas canciones. ¿Cómo iba a salvar la luna? ¿Cómo iba a enfrentarme a alguien que llevaba siglos reuniendo oscuridad? Pero en medio de esas preguntas apareció otra sensación, la certeza, profunda y tranquila, de que si no iba, algo dentro de mí se rompería para siempre. Salí antes del amanecer. Mi abuela me preparó pan de anís, una capa gruesa, el farol de cristal, una botella de agua de manantial y la bolsita azul, que contenía un hilo plateado enrollado alrededor de una piedra lisa. ¿Qué es esto?, pregunté. El hilo perteneció a tu madre. La piedra, a tu bisabuela. Ambas supieron perderse sin dejar de volver. Le di un abrazo fuerte. Ella me besó la frente y susurró. Recuerda, una palabra verdadera, una lágrima de amor y una luz que no queme. Las respuestas no siempre se encuentran. A veces se revelan. Crucé el puente de madera que marcaba la salida del pueblo justo cuando el cielo comenzaba a ponerse gris. El bosque de los susurros estaba a 1 hora caminando, aunque parecía más cerca cuando se lo miraba desde la colina. Los árboles eran altísimos, de troncos plateados y hojas tan oscuras que parecían hechas de noche. Al entrar, el aire cambió. Todo olía a tierra mojada, a corteza vieja, a secretos. Pronto empecé a escuchar voces. No voces completas, sino fragmentos, risas, suspiros, frases sueltas, recuerdos ajenos deslizándose entre las ramas. Entendí entonces por qué le llamaban así. El bosque repetía cosas. Algunas bellas. Otras no tanto. Te prometo que volveré. No debiste confiar. Todavía te espero. Seguí caminando sin mirar a los lados. Mi abuela siempre decía que los bosques mágicos se alimentan de atención, y que mirar demasiado a algo puede invitarlo a acercarse. Sin embargo, al llegar a un claro, tuve que detenerme. En medio había un ciervo blanco de cornamenta luminosa. Me observaba inmóvil, sin miedo. Sentí que quería decirme algo. Entonces giró la cabeza hacia un sendero casi invisible, cubierto de flores azules, y echó a andar lentamente. Yo lo seguí. Seguí. Gracias a él evité un tramo del bosque donde los árboles parecían moverse de sitio. Lo perdí de vista junto a un arroyo estrecho, pero allí encontré la primera prueba. Sobre una roca, sentada con los pies en el agua, había una niña de mi edad peinando una muñeca de trapo. Llevaba un vestido antiguo y cantaba una melodía triste. Hola, le dije con cautela. Ella levantó la mirada. Tenía los ojos grises, tan claros que parecían de lluvia. ¿Vas a la montaña hueca? Asentí. Entonces tendrás que cruzar el arroyo del eco. Pero solo se abrirá si le das una palabra verdadera. Miré el agua. No parecía profunda, pero en su superficie se veían rostros que aparecían y desaparecían, como si el río estuviera hecho de recuerdos líquidos. ¿Qué es una palabra verdadera? La niña sonrió apenas. La que no se dice para quedar bien. La que sale aunque duela. Me quedé pensando. Podía decir amor, esperanza, valentía, pero nada de eso parecía suficiente. El arroyo seguía murmurando. Entonces comprendí. La palabra verdadera no era hermosa por obligación. Era sincera. Cerré los ojos y recordé la noche anterior, mi miedo, mi soledad, el vacío de crecer sin mi madre. Extraño, susurré. La palabra es, extraño. El arroyo se quedó quieto. Luego el agua se abrió, y de roca en roca apareció un puente de luz pálida. La niña se levantó, abrazó su muñeca y, antes de desaparecer entre la niebla, dijo. Las palabras verdaderas nunca pesan menos por decirlas. Pero abren caminos. Crucé temblando. Ya tenía la primera cosa. El bosque se volvió más denso conforme avanzaba. El día parecía no moverse allí dentro. Caminé tanto tiempo que mis piernas empezaron a dolerme. Cerca del mediodía encontré una casita oculta entre helechos gigantes. El techo estaba cubierto de musgo brillante y de la chimenea salía un humo violeta con olor a canela.
Toqué la puerta y me abrió una anciana diminuta, encorvada, con el cabello tan largo que casi barría el piso. Ya tardabas, gruñó. Me hizo pasar sin esperar respuesta. Adentro todo estaba lleno de relojes detenidos, tazas colgadas, cestas con frutos imposibles y gatos dormidos en lugares absurdos. La anciana me sirvió una sopa azul que sabía a maíz dulce y estrellas. No preguntes qué tiene, dijo. Solo come. Obedecí. Después me miró largo rato. ¿Buscas la lágrima de amor? No era una pregunta. Sí. Eso no se encuentra en frascos ni en lagos encantados. La lágrima de amor solo nace cuando alguien suelta algo querido por el bien de otro. No entendí del todo, pero ella no explicó más. Me entregó una bufanda tejida con hilos de muchos colores. Cuando el frío quiera convencerte de regresar, ponte esto. ¿Quién es usted? Pregunté. La anciana soltó una risa seca. Alguien que una vez también creyó que podía salvar el cielo. Anda. No queda mucho tiempo. Agradecí y seguí mi camino. Al salir del bosque, el paisaje cambió por completo. Frente a mí se levantaba la montaña hueca, negra, inmensa, con una abertura en su costado que parecía una boca abierta. El cielo encima era más oscuro que en cualquier otro lugar, como si toda la sombra del mundo hubiera venido a reunirse ahí. El viento soplaba con un sonido extraño, parecido a un lamento. Empecé a subir por un camino estrecho de piedra. A mitad del ascenso, encontré una jaula colgada de un árbol seco. Dentro había un pájaro plateado, pequeño, herido en un ala. Me acerqué con cuidado. El pájaro me miró sin agitarse. ¿Cómo llegaste aquí? Murmuré. La jaula tenía un candado de hueso. Tiré de él, pero no cedió. Entonces recordé el hilo plateado que me había dado mi abuela. Lo saqué y lo acerqué al candado. El metal crujió, se resquebrajó y cayó al suelo. Abrí la puerta de la jaula. El pájaro no salió enseguida. Lo tomé entre mis manos, notando lo frágil que era. Su ala estaba cortada por una espina negra. Se la retiré con cuidado y él soltó un chillido leve. Sin pensar, lo acerqué a mi pecho para darle calor. Ya pasó, le dije. Ya estás libre. El pájaro tembló unos segundos y luego, con un esfuerzo que me partió el corazón, echó a volar. Su ala aún no estaba bien, pero aún así se alejó hacia el cielo oscuro como una chispa de plata desobedeciendo a la noche. Yo sonreí con los ojos llenos de agua. No sabía por qué aquello me conmovía tanto, hasta que entendí que había soltado algo que quería cuidar, aunque me doliera. Una lágrima cayó por mi mejilla y resbaló hasta mi mano. Antes de que tocara el suelo, quedó suspendida, brillante, como una gota de cristal. La sostuve, asombrada. La lágrima de amor. La guardé en la bolsita azul y seguí avanzando. La entrada de la montaña estaba cubierta de símbolos tallados en piedra. Al cruzarla, una sensación de vacío me envolvió. Todo el interior era más grande de lo que la montaña permitía imaginar. Había pasillos amplios, escaleras torcidas y salones enteros construidos con roca pulida que reflejaba sombras donde no había nadie. Seguí el murmullo de una vibración lejana, algo así como un latido apagado. Finalmente llegué a una sala circular. En el centro flotaba un cofre inmenso hecho de cristal negro, atravesado por cadenas de humo. Dentro se veía una luz blanca, palpitante, luchando por salir. La luna. No en forma de esfera, sino como una esencia viva, comprimida y prisionera. Frente al cofre estaba él. Morven. Era alto y delgado, con una túnica oscura que parecía tejida con ceniza. Su rostro estaba marcado por el tiempo, pero no como el de un anciano normal. Parecía una piedra erosionada por siglos de amargura. Sus ojos, sin embargo, ardían con un brillo azul enfermizo. Por fin llegas, dijo sin volverse. La niña que oye al cielo. Quise retroceder, pero mis pies se quedaron quietos. Libera a la luna, dije, tratando de sonar valiente. Él soltó una risa suave, terrible. ¿Liberarla?
¿Para que siga derramando su luz sobre quienes no la valoran? Los hombres duermen, sueñan, aman, olvidan, y jamás levantan la vista con gratitud. Yo sí la estudié. Yo sí la comprendí. Yo merezco su poder. No puedes tenerla. Ya la tengo. Se giró hacia mí. Su mirada me atravesó. ¿Sabes lo que es mirar el cielo toda una vida y descubrir que, por más que ame su belleza, siempre serás solo un espectador? Yo estaba destinado a más. Quise acercarme, tocar la fuente misma de la luz, pero los guardianes me condenaron. Dijeron que el cielo no pertenece a nadie. Mienten. Todo poder pertenece a quien se atreve a tomarlo. Apreté la bolsita azul en mi mano. No es poder. Es equilibrio. Palabras de quienes nunca tuvieron hambre. Levantó una mano y el suelo tembló. Sombras alargadas surgieron de las paredes y se enroscaron a mi alrededor como serpientes de humo. Encendí el farol de cristal, aunque no tenía fuego. Aún así, una claridad lechosa brotó de su interior, suave, serena. Las sombras retrocedieron un poco. Morven entrecerró los ojos. Una luz que no quema, interesante. Comprendí que esa era la tercera cosa. El farol no alumbraba con llamas sino con memoria. Tal vez por eso mi abuela lo había elegido. No tienes por qué seguir haciendo esto, le dije. Todavía puedes soltarla. Por un instante, algo tembló en su rostro. Dolor, quizá. Cansancio. Una herida muy vieja. Ya no sé soltar, susurró. Y esa frase me dio más pena que miedo. Me acerqué un paso al cofre. Entonces alguien tuvo que enseñártelo. Morven alzó ambas manos, y de pronto el salón entero se llenó de imágenes. Vi a un niño solo mirando el cielo desde una torre. Vi a un joven ofreciendo mapas estelares a maestros que se burlaban de él. Vi manos apartándolo, puertas cerrándose, noches eternas de estudio sin compañía, sin amor, sin calor. Vi el instante en que intentó tocar una gota de luz lunar y fue arrojado a la oscuridad como castigo. Comprendí que había sido cruel, sí, pero también había sido herido hasta volverse incapaz de distinguir entre deseo y destrucción. ¿Lo ves?, dijo con voz rota. Nunca me dejaron pertenecer. La luna fue la única que siempre estuvo ahí. Yo tenía lágrimas en los ojos. Eso no significa que puedas encerrarla. Ella me debe su luz. No, respondí, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Nadie te debe lo que no supiste pedir sin herir. El silencio cayó como una campana. Morven me miró largo rato. Luego su expresión se endureció. Entonces morirás con ella. Las cadenas de humo se movieron violentamente. El cofre comenzó a cerrarse sobre sí mismo, apretando la luz hasta volverla un hilo delgado. Corrí hacia él. Las sombras intentaron detenerme, pero levanté el farol y la claridad las hizo retroceder. Saqué la bolsita azul. Primero pronuncié la palabra verdadera. Extraño. El cofre vibró. Luego vertí la lágrima de amor sobre el cristal negro. La gota se extendió como plata viva. Por último acerqué el farol, cuya luz blanca se reflejó sobre la superficie. Las cadenas de humo empezaron a quebrarse una a una, soltando un sonido agudo, casi como gritos. Morven lanzó un alarido y avanzó hacia mí, pero el pájaro plateado que había liberado antes apareció de la nada y se lanzó sobre su rostro. Él retrocedió cubriéndose los ojos. El cofre se abrió con un estallido de resplandor. La sala entera quedó inundada de luz lunar. No era una luz fuerte ni cegadora. Era profunda. Tranquila. Hermosa. Una luz que parecía tocar no la piel sino el alma. Yo caí de rodillas. Sentí que algo inmenso y antiguo respiraba otra vez. La esencia de la luna subió en espiral, atravesó la bóveda de la montaña y desapareció hacia el cielo con un estruendo silencioso que hizo temblar cada piedra. Morven cayó al suelo. Ya no parecía terrible. Solo viejo. Muy viejo. Me acerqué despacio. Él levantó la vista. ¿Ha vuelto?, preguntó apenas.
Miré hacia la abertura del techo, donde un disco blanco comenzaba a brillar. Sí. Ha vuelto. Sus ojos se llenaron de lágrimas que tal vez llevaba siglos sin permitirse. Entonces, ya no necesito sostener la noche. Quise decir algo, pero no encontré palabras. La luz lunar descendió sobre él con suavidad. Su cuerpo comenzó a volverse polvo plateado, no como castigo, sino como descanso. Antes de desaparecer del todo, murmuró: ojalá alguien me hubiera enseñado antes que amar no es poseer. Luego ya no estuvo. Salí de la montaña casi sin sentir los pies. El cielo sobre mí era nuevamente el cielo de siempre, y la luna, grande y redonda, llenaba el mundo de claridad. Sin embargo, algo había cambiado. La noche ya no parecía un lugar vacío. Parecía una promesa. Al bajar por el sendero, los árboles oscuros ya no daban miedo. El bosque me recibió con un murmullo distinto, más amable. El ciervo blanco volvió a aparecer a la distancia, solo para asegurarse de que tomara el camino correcto. En el arroyo del eco, la niña de ojos grises estaba sentada otra vez, y cuando pasé me regaló una sonrisa antes de desvanecerse como neblina. La casita de la anciana diminuta ya no estaba donde la había visto, como si nunca hubiera existido, aunque encontré colgada de una rama la bufanda de colores, limpia y tibia, esperando a que la guardara. Cuando por fin crucé el puente de madera de Vallebruma, el pueblo entero estaba despierto, mirando el cielo con una mezcla de alivio y asombro. Algunos lloraban. Otros reían. Los niños corrían detrás de sus propias sombras plateadas. Mi abuela estaba en la plaza, quieta, como si hubiera sabido exactamente a qué hora volvería. Cuando me vio, abrió los brazos y corrí hacia ella. Volvió, le dije abrazándola con fuerza. Sí, susurró besando mi cabello. Y tú también. Esa noche el pueblo hizo una fiesta improvisada. Encendieron faroles, compartieron pan dulce, cantaron canciones antiguas y hasta los más serios sonrieron un poco más de la cuenta. Pero yo me escapé un momento hacia el estanque. Quería agradecer. El agua estaba tranquila, reflejando a la luna como si jamás hubiera faltado. Me arrodillé en la orilla. Gracias, murmuré, aunque no sabía bien a quién. Entonces la superficie brilló suavemente y la voz regresó, ya no triste sino serena. No me agradezcas a mí, Lía. Fuiste tú quien recordó a los hombres que la luz no se guarda, se comparte. ¿Volverás a hablarme? Una pequeña risa vibró en el agua. Siempre hablo. Otra cosa es quien sabe escuchar. La luz se apagó. Me quedé contemplando mi reflejo junto al de la luna y entendí que nada volvería a ser como antes. No porque ahora yo conociera secretos imposibles, sino porque había aprendido algo que incluso muchos adultos olvidan, que el dolor puede deformar el amor hasta convertirlo en jaula, y que solo la ternura, la verdad y la valentía pueden devolverle su forma más pura. Pasaron los años. Vallebruma volvió a ser un pueblo tranquilo, aunque desde entonces, cada vez que la luna está especialmente brillante, la gente deja una vela blanca en sus ventanas en señal de gratitud. Nadie habla mucho de la noche en que desapareció, porque las historias verdaderamente mágicas suelen guardarse en voz baja. Mi abuela siguió enseñándome los nombres secretos de las plantas, el modo de leer el viento y la forma correcta de escuchar el silencio. Con el tiempo yo también aprendí a reconocer cuando el agua quería decir algo, cuando el canto de un pájaro traía advertencias y cuando un sueño era solo un sueño o una puerta. A veces, en noches muy claras, me siento junto al estanque y le hablo a la luna. Le cuento lo que me duele, lo que extraño, lo que deseo. Nunca espero una respuesta, aunque a veces el agua tiembla un poco y el aire se vuelve más suave. Entonces sonrío, porque en el fondo sé que sigue ahí, escuchando. Y si alguna vez pasas por un pueblo donde la neblina baja despacio entre los tejados, donde los rosales crecen incluso en invierno y donde las ancianas guardan faroles antiguos envueltos en paños azules, tal vez escuches esta historia contada al calor de una cocina. Dirán que hace mucho tiempo una niña habló con la luna y atravesó el bosque para devolverle su lugar al cielo. Algunos pensarán que es solo un cuento. Otros sentirán un pequeño escalofrío al mirar arriba. Pero tú, si prestas atención de verdad, notarás algo más.
Porque la luna no ilumina igual a quienes solo la miran, que a quienes la escuchan. Y quizá, solo quizá, una noche en que el mundo se vuelva demasiado oscuro y sientas que nadie entiende tu tristeza, oigas una voz suave llamándote por tu nombre desde el reflejo de un estanque, desde un vidrio empañado o desde el rincón más silencioso de tu cuarto. Si eso ocurre, no huyas enseguida. Respira. Escucha. Tal vez el cielo esté buscando a alguien que todavía recuerde que la luz más poderosa no es la que vence a la oscuridad por la fuerza, sino la que se atreve a permanecer encendida, aún en medio de ella. Porque desde aquella noche aprendí algo que no he olvidado jamás. Todos tenemos dentro una pequeña luna, frágil y brillante, que a veces otros quieren encerrar por miedo, por envidia o por dolor. Y cuando eso pasa, solo hay tres cosas capaces de liberarla: una verdad dicha desde el alma, una lágrima nacida del amor y una luz tan noble que no necesite quemar a nadie para existir. Por eso, cuando alguien me pregunta si de verdad conocía la luna, yo sonrío y respondo lo mismo. No. La luna me conoció a mí. Y entonces levanto la vista, porque en lo alto, blanca y serena, ella sigue ahí, cuidando a quienes aún saben escucharla. Y así, me entendí que la luz más poderosa no es la que brilla más fuerte, sino la que nunca se apaga, incluso en la oscuridad. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte a este canal, porque aquí siempre habrá una historia esperando por ti. Y antes de irte, escríbeme en los comentarios. ¿Desde dónde me estás escuchando? Me encantará leerte.